En 1929 viajar era un lujo caro y además lento. 56 kilómetros al día a caballo. Pero entonces hizo su aparición la Rocket de Stephenson. A 56 kilómetros por hora era el artilugio más veloz sobre la faz de la Tierra. En la Gran Bretaña georgiana aquello equivalía a romper la barrera del sonido. ¿Realmente vas volando? ¿Y piensas que te vas a morir? ¿Que se puede producir un accidente? La locomotora Rocket es célebre no por ser la primera o la mejor, sino porque ganó una gran competición. Se estaba construyendo la primera línea férrea entre dos ciudades, Liverpool y Manchester, y aquella competición descubriría cuál era la locomotora más veloz que había en el mercado. Miles de personas se acercaron a ver aquellas magníficas máquinas. Las apuestas eran altas. Estaban en juego 500 libras esterlinas y un lugar en la historia del ferrocarril. Ganó la locomotora Rocket, pero solo gracias a sus adversarias. Ninguna de sus rivales completó la prueba debido a fallos mecánicos, y se trataba de una prueba única. Fue mala suerte, en opinión de la compañía ferroviaria. Para otros, la prueba estaba amañada. Se habló de competición desleal, derechos adquiridos y de conspiración. Los resultados de aquellas pruebas son interesantes porque la historia del transporte habría sido muy distinta de no haber ganado la Rocket. El programa Time Watch ha intentado reconstruir la competición de 1829 utilizando réplicas de aquellas locomotoras para comprobar si se hizo justicia. Como veremos, los resultados han sorprendido a los expertos. La primera locomotora. Ladies and gentlemen, it gives me the very greatest pleasure to say that the Rainhill trials of 2002 are now formally open. La más directa de las dos rivales de la Rocket era una locomotora llamada Novelty. Vista hoy se parece un poco a una máquina de vapor, pero para los espectadores de 1829 era un artefacto elegante y mágico, no más raro que cualquier otro. El principal periódico especializado en ingeniería del momento estaba convencido de que sería la ganadora de la prueba. La Novelty es el tipo de máquina que mejor puede adaptarse a los fines del ferrocarril. Sus creadores eran el sueco John Ericsson y su colega británico John Brightwhite. Ambos se habían enterado de la competición por casualidad. Con poco tiempo para completar el prototipo y menos aún para probarlo, era casi de esperar que alguna pieza fallara. Pero dado que tenemos ahora una segunda oportunidad, nos encantaría dar un vuelco a la historia. Muchísimas gracias. La otra rival era la Sans Pareil, una locomotora grande y potente. Tuvo un excelente arranque en la prueba, alcanzando incluso más velocidad que la Rocket a lo largo de varios kilómetros. Creemos que la Sans Pareil es una locomotora al menos tan buena como la Rocket. Tras los fallos sufridos, su creador Timothy Harwood quedó consternado y culpó a Stephenson por la pieza defectuosa, provocando así su hundimiento. Gracias. Timothy Harwood vino desde Solden con probablemente la única competidora seria de la prueba. Gracias. La Rocket es todo un icono en la revolución industrial y a George Stephenson se le considera el padre del ferrocarril moderno. Todo comenzó con las llamadas pruebas de Rainhill, aunque Stephenson quizá contó con una ventaja no muy transparente con respecto a sus rivales. Trabajaba para la compañía de ferrocarril y además era el dueño de la fábrica de donde salió la Rocket. Si la Rocket no gana, perderemos nuestros puestos de trabajo. Muchas gracias. Solo 3 locomotoras participaron en las pruebas de Rainhill, aunque los organizadores habían recibido muchas otras solicitudes. Gas hidrógeno y vapor de alta presión, columnas de agua y columnas de mercurio, 100 atmósferas y un vacío perfecto, máquinas que giran en círculos sin fuego ni vapor. Uno de los proyectos más extravagantes era un artefacto real y fue presentado en Rainhill. Lo que ocurrió en 1829 fue que todos se carcajearon pese a que su creador se tomó todo aquello muy en serio.
Rompió todas las reglas de la competición. El único vapor era el que salía de los orificios nasales del caballo. No sé exactamente ni dónde ni a qué altura está el tubo de escape. Cierto, ni siquiera se queja del hollín ni del vapor que suelta el que va adelante. La Cíclope era toda una provocativa propuesta de caballo de fuerza. Su candidatura fue presentada por Thomas Brander, un personaje totalmente opuesto a la utilización del vapor. Logró alcanzar 8 kilómetros por hora con 50 personas a bordo. Ni que decir tiene que su descalificación fue inmediata. Los que habían apostado por los caballos de fuerza ya habían perdido la partida. Gran Bretaña necesitaba una revolución en los medios de transporte debido a una pequeña planta, el algodón. La potencia a vapor estaba transformando la industria y la prosperidad económica del país puso a Gran Bretaña a la cabeza del mundo. Se daban las condiciones óptimas para una revolución industrial con una fuerza laboral móvil, inversores a la vista e ingenio tecnológico. El comercio exterior era floreciente y las importaciones crecían de forma astronómica, sobre todo las del algodón. La planta procedía de África, las Indias Occidentales o Estados Unidos y cruzaba el Atlántico hasta Liverpool. El problema era llevarla a Manchester, donde estaban las fábricas de tejidos. Los canales eran lentos y caros y las carreteras imposibles. Las mercancías podían a veces tardar más en viajar de Liverpool a Manchester que en llegar de Nueva York a Liverpool. La economía británica había crecido más que su infraestructura. Mercaderes, comerciantes e inversores necesitaban viajar, pero el transporte era caro, lento e incómodo. La diligencia de Londres a Manchester costaba el sueldo de 4 meses de un trabajador. Además, estaban los inconvenientes meteorológicos, los baches y el peligro de los salteadores de caminos. Gran Bretaña necesitaba desesperadamente una radical solución al problema del transporte y se la proporcionó uno de los nombres olvidados de la historia del ferrocarril, William James. Los adinerados ingenieros de caminos eran también propietarios de minas de carbón y en ellas se encontró la solución. Las minas y las canteras eran los únicos lugares que utilizaban vías por las que los caballos podían fácilmente tirar de cargas pesadas. Las minas también habían sido los primeros lugares en los que se había utilizado el vapor para las enormes máquinas fijas que bombeaban agua y más recientemente para tirar de las vagonetas mediante sogas. James fue la primera persona en darse cuenta de que aquellos primitivos sistemas podían pasar a convertirse en una línea férrea entre ciudades. Inspirados por las ideas de James, los directores del primer ferrocarril entre ciudades del mundo se reunieron aquí en Liverpool. La construcción de la primera línea entre Liverpool y Manchester se encargó a George Stephenson, que acababa de construir el mayor ferrocarril minero de Gran Bretaña, el de Stockton y Darlington. Stephenson, un autodidacta, sabía leer, pero no dominaba a la perfección la escritura. Era un hombre tozudo y tenaz y parecía idóneo para el cargo de ingeniero jefe que iba a desempeñar. La construcción de la línea férrea se inició en 1826, antes incluso de que se hubiera decidido cómo iba a ser la tracción de los vagones. Era una obra de una magnitud jamás experimentada, con un recorrido de 48 kilómetros por un paisaje en el que había que excavar a mano millones de toneladas de tierra y rocas. Fueron muchos los obreros que perdieron allí la vida, algunos al caer de gran altura y otros enterrados vivos. Hay varios ejemplos espectaculares de ingeniería civil a lo largo de la línea férrea, como la zanja del Monte Olive. Al bajar desde Edge Hill hasta Liverpool se observan a ambos lados de la vía las marcas de los cinceles. Es sorprendente lo que hicieron. Los obstáculos eran sobrecogedores. 4 larguísimos túneles, 63 puentes, 20 kilómetros de zanjas y montículos y el primer viaducto de ferrocarril del mundo, con sus gigantescos 9 arcos a ambos lados del Valle de Sankey. Pero sobre todo, la mayor de todas las proezas, un terraplén de 8 kilómetros en la cenagosa turbera de Chatmos. Los obreros tuvieron que colgar planchas de madera bajo sus pies para no correr peligro de hundimiento o ahogarse. George Stephenson era un hombre muy tozudo. Siempre tenía una respuesta afirmativa, pero quería conocer todos los detalles. Decidió colocar todas las planchas de madera en la turbera para cerciorarse de que las vías no cederían.
Al ver pasar el tren se observaba que los raíles se desviaban unos 10 o 12 centímetros, de modo que era como si todo el convoy flotase, tal y como Stephenson había imaginado. Corría el año 1829 y la junta directiva todavía no había decidido la forma de tracción de los vagones. George Stephenson insistió mucho en la utilización de locomotoras de vapor, pero aquellas máquinas eran todavía poco fiables entonces. La única experiencia se reducía a las de los ferrocarriles de minas, pero eran lentas y tenían continuos fallos e innumerables problemas. La locomotora había sido inventada en 1801 por otro héroe olvidado de la historia del ferrocarril, el cornuallés Richard Trevithick. Su idea fue desarrollada por varios ingenieros de minas del noreste del país, pero ninguna de las locomotoras logró superar la velocidad de un caballo. Este es el mayor logro de George Stephenson hasta entonces, la máquina Locomotion que tiraba de vagonetas de carbón en la zona de Tanside a una media de 8 kilómetros por hora. Stephenson era un apasionado de las locomotoras, pero en aquellos tiempos todavía no se había dado con un diseño rápido y fiable. Las locomotoras sufrían muchas averías y explosiones. Stephenson y su hijo Robert estaban seguros de poder convertir su modelo en el tipo de locomotora que el primer ferrocarril del mundo estaba necesitando, pero no había tiempo que perder. Los directores del ferrocarril de Liverpool y Manchester arriesgaban indudablemente mucho dinero y necesitaban estar seguros de que sus fondos estaban siendo bien invertidos. Así pues, pese a la rotundidad que Stephenson mostraba, buscaban otras alternativas. Una de ellas estaba aquí, aunque resulte casi impensable en nuestros días. Se trataba de las enormes máquinas fijas como las utilizadas en las minas y en las fábricas de textil. 30 de ellas, una a cada 1,5 kilómetros a lo largo de la línea férrea, tiraban de los trenes mediante sogas. 6 meses antes de las pruebas de Rainhill, los directores del ferrocarril ya casi habían decidido implementar el plan. Consideradas todas las circunstancias, creemos que sería muy recomendable adoptar el sistema de máquinas fijas para el ferrocarril de Manchester y Liverpool. Los creadores de locomotoras estaban furiosos. El ferrocarril iba a ser estrangulado por sogas. Robert Stephenson enfureció. Estoy decidido a que no se dejen a un lado las locomotoras. Y estoy dispuesto a luchar por ellas hasta el final. Se había llegado a una situación de punto muerto, con la mitad de la junta directiva a favor de los Stephenson y las locomotoras, y la otra mitad en absoluta oposición a ellas. Se sugirió entonces la organización de unas pruebas competitivas para ver si alguien lograba que las pesadas locomotoras de las minas fueran vehículos de transporte más rápidos y fiables. De lo contrario, optarían por las máquinas fijas. George Stephenson no solo estaba pujando ardientemente por la locomotora de vapor, sino que además afirmaba que las mejores locomotoras salían de la fábrica que él y su hijo Robert tenían en Newcastle upon Tyne. Bueno, pues aquello podía interpretarse como un conflicto de intereses. Así pues, surgieron las pruebas de Rainhill para dar a otras personas del país la oportunidad de demostrar que quizá podían presentar un modelo de locomotora que diese mejores resultados que la que George Stephenson ofrecía. A ingenieros y fundidores de hierro. Los directores del ferrocarril de Manchester y Liverpool ofrecen en consecuencia una gratificación de 500 libras esterlinas por presentar una locomotora que demuestre ser más avanzada que cualquier otra hasta ahora construida. Los competidores contaban con tan solo 6 meses. Las réplicas de locomotora para las pruebas modernas ya existen, pero una de ellas, la Novelty, no funciona. Fue construida hace 20 años y desde entonces ha permanecido en el Museo del Ferrocarril de Suecia. Ha sido trasladada a Gran Bretaña para tratar de ver si puede volver a funcionar. La alberga el Museo Nacional del Ferrocarril de York, donde también está la réplica de la Rocket. Sabemos que hay una solución técnica al problema, porque ya ocurrió en 1829. Pero no creo que sea con una aleación de aluminio y oro. Una vez lo hayamos solucionado, todo lo que hay que hacer es conseguir que esta máquina coincida con la máquina Novelty original. En 1829, el creador de la Novelty, John Ericsson, se enteró de la competición por casualidad solo 2 meses antes de su celebración, plazo a todas luces muy ajustado.
Tenemos que hacer reparaciones en la caldera. Hay mucho trabajo por delante, muchas pruebas, pero en cierto sentido no viene mal, porque con la pieza original, con la Novelty auténtica, solo tuvieron 7 semanas para ensamblarla y se hizo a partir de los bocetos, de modo que no puedo menos que manifestar mi admiración por aquel hombre, por Ericsson, ya que comprendo los tremendos problemas a los que tuvo que enfrentarse. En una semana ha sido totalmente desmontada. Solo queda en pie el chasis y todas las piezas internas se exponen en el suelo del taller. Ha venido el inspector de calderas, ya que por ley todas las locomotoras han de contar con certificado de caldera. El certificado de caldera es lo mismo que el de la revisión técnica de los coches. Todas las calderas de vapor han de ser inspeccionadas por una tercera parte independiente como medida de seguridad y para evitar riesgos de explosión o cualquier otro tipo de anomalía que pueda poner en peligro vidas humanas. Al convertirse en vapor, el agua aumenta 1600 veces su volumen. La más mínima grieta puede ocasionar un desastre, y en 1829 no había inspecciones de caldera. A la gente le aterraban las locomotoras, pues no solo corrían el riesgo de explosiones, sino que además afectaban negativamente a la leche de las vacas que pastaban en los campos e interrumpían la puesta de huevos de las gallinas. Tras 5 semanas de intenso trabajo, Novelty está ya lista para la prueba. La réplica de la locomotora ha sido puesta a punto, sus ruedas ampliadas para evitar descarrilamientos y la caldera reparada. Pero ¿será suficiente para revitalizar esta extraordinaria máquina? ¿Sale humo ya? La caldera de la Novelty es bastante extraña. Se enciende por la parte inferior y recibe el carburante por la superior. El problema es que no se ve el fuego, y eso es una pesadilla para cualquier fogonero, por muy experto que sea, pues es como encender un fuego imaginario. No ves lo que estás haciendo. Se necesitaría una cámara de televisión y un monitor para ver las características del fuego. De esta forma, todo sería mucho más sencillo. El fuego prendió bien y la presión empezó a aumentar hasta alcanzar la mágica cifra de 22 kilos por 2 centímetros cuadrados. Pero a continuación se presentó otro problema, una fuga. Las calderas tradicionales absorben bien cuando se calientan, pero esta no es precisamente una caldera como las demás, de modo que a veces hace cosas raras. No funciona como las demás. De hecho, hay muy pocas parecidas a esta en servicio y definitivamente ninguna exactamente idéntica. Y ahí está el problema. Lo más preocupante es, como ocurre ahora, cuando sube la presión. Reparar calderas de locomotoras a vapor es algo corriente, pero complicado a la vez. ¿No crees? Por supuesto. Pero lo importante es hacerlo todo con dedicación y esmero. Entonces, ¿qué presión tenemos? Ha llegado a 48. Muy bien, sin problemas. Y ahora lo siguiente es la fuga. Al final la fuga en la caldera es reparada. Se tardaron 3 horas en lograr el suficiente vapor para poner en marcha los pistones y girar las ruedas. Hace casi 200 años que los ferrocarriles británicos no ven algo así. En 1829 esto tuvo que ser algo excepcional. Todos debieron de quedarse pasmados ante algo así. Hay que trasladarse a aquellos tiempos para darse cuenta, porque claro, ahora tenemos coches con motores muy potentes y formas de tracción muy desarrolladas, pero si pensamos en 1829 tuvo que ser algo extraordinario. Creo que podría ir más deprisa. En su día lo logró, ¿no? Alcanzó los 30 kilómetros, que no era poco.
Va muy suelta y en línea recta. No lleva peso ni tender y sin embargo la Rocket tiene que arrastrar 3 toneladas de tender. Creo que podría ir más rápida que Rocket. Las modernas pruebas de Rhine se celebran en Cerrock, en la línea férrea de Llangollen, en el norte de Gales. Las réplicas llegaron hasta aquí por carretera, algo totalmente impensable en la Gran Bretaña victoriana, porque las carreteras entonces eran pésimas, peores que en la época romana. El plan originario de Stephenson había sido llevar en barco la locomotora Rocket desde Newcastle, bordeando el extremo septentrional de Escocia hasta Liverpool. Pero azares del destino, el barco se había hundido en el Mar del Norte antes de llegar al puerto de embarque. En aquellos tiempos, las locomotoras tuvieron que ser desmontadas para su transporte y posteriormente vueltas a montar en Rhine para estar listas el día de las pruebas, que se celebraron el 6 de octubre de 1829. Nada más llegar a Llangollen se celebra una reunión preparatoria entre los jueces y los diferentes equipos. Hay 2 objetivos. Uno es tratar de conseguir lo que no se logró en 1829. En aquella ocasión ganó la Rocket, pero fue porque las otras 2 rivales no consiguieron finalizar la prueba. Ese es entonces el primer objetivo. El segundo es, en definitiva, pasar un buen rato, divertirnos. Quizás nunca antes se congregaron tantos científicos e ingenieros como ayer en esta línea férrea. La importancia y el interés del experimento que se va a llevar a cabo ha llamado la atención de personajes de todo el Reino Unido que han querido estar presentes en la prueba de locomotoras. Uno de los científicos que asiste a las pruebas es Robert Shaw, director del Museo del Ferrocarril de Suecia. Ha venido a ver cómo recobra vida la pieza que se exhibe en su museo. Encantado de ver de nuevo esta máquina aquí. Y además a todo vapor. Por supuesto. Hola. Discúlpenos por no hablar sueco. No hay de qué. También están los descendientes de John Braithwaite, parte del equipo responsable de la Novelty, que han traído unos recuerdos de la época. Son de 1829 y se hicieron para venderlas a los turistas y a los asistentes a las pruebas de Rhine. Son recuerdos de aquel memorable día que ahora volvemos a vivir aquí. Maravilloso. Es una gran oportunidad de probar cosas que no pudieron ser demostradas en 1829. A diferencia de las otras 2 locomotoras, la Sanspareil no hizo un ensayo previo de su velocidad ante la concurrencia, de modo que los jueces de hoy deciden poner a prueba su réplica. Para sorpresa de muchos, la réplica cubre casi 48 kilómetros en 1 hora. Si Sanspareil hubiera alcanzado tal velocidad en 1829, los Stephenson habrían estado más de una noche sin dormir. Ha sido algo fantástico, el mejor viaje que hemos hecho nunca. Sin embargo, en las pruebas de Rhine no se trataba solo de batir marcas de velocidad. En 1829, la compañía del ferrocarril necesitaba saber si una locomotora podía arrastrar vagones sin problema alguno entre Liverpool y Manchester, o si por el contrario, la tracción por sogas y máquinas fijas era la mejor solución. Son las 5:30 de la mañana del primer día de las pruebas modernas y todo el equipo de la réplica de la Novelty se prepara para tratar de cambiar la historia. La máquina está en perfecto estado, pero el gran quebradero de cabeza sigue siendo la ignición por carga superior. Es muy difícil y depende de la suerte.
Te limitas a tratar de averiguar qué hay ahí abajo y a esperar que todo vaya bien. Realmente parece que la combustión es buena, pero no sé si el carbón ha prendido ya. También podía meter la cabeza y echar un vistazo, ¿no? El problema es que la temperatura es demasiado alta. Las pruebas están organizadas siguiendo las pautas de las de 1829. El agua y el combustible son meticulosamente medidos para que los jueces puedan calcular la eficacia de las máquinas. Cada una de las locomotoras ha de tirar de un peso 3 veces superior al suyo y han de circular a no menos de 16 kilómetros por hora en una distancia equivalente a un viaje de ida y vuelta entre Liverpool y Manchester, es decir, 48 kilómetros en cada sentido. Cuando se celebraron las pruebas originales no se había construido ningún tramo de 48 kilómetros de vía férrea, así que ahora, al igual que entonces, hay que recurrir a una serie de tramos de ida y vuelta a lo largo de una vía de 2.400 metros. En los próximos 3 días, las réplicas tendrán que competir para comprobar si la Rocket habría ganado en 1829 de no haberse retirado de la prueba a sus rivales. Cuando la Novelty hizo su aparición en Rahill, circuló sin carga a 46 kilómetros por hora. Se dijo entonces que el rostro de Stephenson se desencajó al verla circular a aquella velocidad de vértigo. La enorme ligereza de esta máquina, casi la mitad que la del señor Stephenson, así como su recia factura y elegante acabado, levantó muestras de admiración entre todos los asistentes. Es sin lugar a dudas nuestra mejor actuación. Ha hecho un arranque increíble. Muy bien. Magnífico. La Novelty era indudablemente la favorita. Era una máquina reluciente, impecable y elegante. Nada que ver con las pesadas locomotoras de los ferrocarriles de minas de Hadworth y Stephenson. Quienes apostaban por ella pensaban que podía ser el modelo a adoptar por los nuevos ferrocarriles. Imaginaban que podría arrastrar diversos tipos de pequeños vagones especialmente adaptados, incluso carruajes privados, al igual que el servicio de transporte de automóviles que hoy ofrecen muchas compañías. En 1829, la bomba de agua de la Novelty falló a los 8 kilómetros de trayecto. Su réplica ya ha superado 3 veces aquella distancia, pero se presenta un problema imprevisto, algo que no ha quedado reflejado en los libros de historia. El sistema de carga superior no funciona del todo bien. Creo que despide demasiado monóxido de carbono. Puedes controlar el fuego, pero es imposible evitar que los gases salgan y lo inunden todo. No hay forma de evitarlo. Hay muchas cenizas y por tanto debe haber mucho gas porque esto no para de escupir cenizas. El equipo no tarda en recuperarse y está de nuevo listo para continuar el viaje. Los hombres de la Rocket no pierden de vista a su rival. No ha sido una mala parada técnica, ¿no? Nada mala, ha estado muy bien. Solo 5 minutos. Ha estado muy bien. Agua y aceite. Sí, pero es bastante eficaz y aquí se trata de ser eficaz. Solo hemos necesitado unas cuantas sacas de carbón y eso no deja de sorprenderme. Ahora la Novelty parece ser la más rara de las 3 máquinas, pero para muchos, en 1829 era la más corriente. Vehículos como este ya estaban en funcionamiento en las carreteras de Gran Bretaña. Elementos olvidados en las páginas de la historia del transporte, los servicios de carruajes a vapor funcionaron durante cierto tiempo en la década de 1820, hasta que el transporte por aquellas atroces carreteras acabaron con el experimento. Fue la fascinación por este tipo de avances lo que animó a John Ericsson a abandonar Suecia y venir a Gran Bretaña. Él y John Braithwaite crearon los motores por ignición, que eran vehículos tirados por caballos en los que la máquina de vapor se utilizaba para bombear el agua que aplacara el fuego. La Novelty no era más que uno de aquellos experimentos convertido en locomotora, y a juzgar por la actuación de su réplica, la caldera no estaba a la altura esperada. Durante la segunda parte del viaje tuvo problemas para producir el suficiente vapor. Ha sido muy emocionante verla circular.
si bien decepcionó un poco al reducir. Logró tan solo alcanzar la última meta volante. Después se quedó sin vapor. ¿La descalificarán si empujamos? Creo que tendremos que echar una mano. Parece que sí. Vamos a echar un vistazo. Sí. Es como si hubiese estado empujando todo el día. Ha sido bastante duro y he aspirado mucho humo. Apenas puedo abrir los ojos y me cuesta respirar, pero supongo que no me voy a morir. Andrew y Dave tratan de averiguar por qué la Novelty se ha quedado sin vapor. Es escoria, ceniza que se solidifica y sofoca el fuego si no se retira. Por eso se apagó el fuego. El diseño de la Novelty no permitía la retirada de ceniza durante el trayecto. Ya no podemos volver a poner la rejilla porque todo está incandescente. 2 horas de espera, ¿no? Y no se puede sofocar. Quizá también hacer una parada ahora que estamos en la estación. Las circunstancias obligan a seguir. Creo que hemos demostrado de una vez por todas por qué había solo 3 máquinas de un tipo y unas 10 de otro tipo y por qué todas las demás se parecían a la Rocket. Cierto, creo que tienes toda la razón. No me pidas que lo haga de nuevo. En 1829, los directores del ferrocarril de Liverpool y Manchester se quedaron tan impresionados que pidieron 2 máquinas como la Novelty de mayor tamaño. Pero en lugar de arrastrar vagones pequeños y carruajes para pasajeros de gran poder adquisitivo, fueron regaladas al transporte de carbón. Ahora los jueces ya pueden empezar a analizar los resultados. Los primeros indicios muestran que la Novelty resultó ser altamente eficaz con un consumo mínimo de carbón, aunque en general su actuación se vio ensombrecida por el peculiar diseño de su caldera. 32-35. 32. Al día siguiente le tocó a la Sans Pareil cambiar el curso de la historia. El modelo fabricado por su más directo rival era el que más temía Stephenson. Es la más pesada de las 3 locomotoras, de modo que será la que tenga que arrastrar la carga más pesada. ¿Cuántas sacas van? 3, 4 o 5. En 1829 el consumo de fuel de la Saint Pareil fue enorme, 4 veces superior al de la Rocket. Timothy Hadworth dijo que era culpa del mal funcionamiento de la máquina y que no reflejaba la eficacia real de la locomotora. Ahora se presenta una nueva oportunidad de demostrar si tenía o no razón. Trae todas. La Sans Pareil superó la Rocket el primer día de las pruebas y es nuestra intención que siga así. Buena suerte, chicos. Que Dios os dé velocidad. Gracias a todos. Ya hemos demostrado fiabilidad, velocidad y también cierta economía. Hemos puesto a punto la máquina y estamos dispuestos a ganar. A por los siguientes 8 kilómetros. No tardó mucho en ponerse de manifiesto que un gran competidor había entrado en acción. Durante 2 horas, la Sans Pareil siguió su curso y en los momentos de mayor velocidad logró cubrir 1,5 kilómetros en 4 minutos y 10 segundos. ...61 kilómetros por hora. 16 kilos en la caldera. Todo va sobre ruedas. Hadworth tenía todo el derecho a pensar que podía ganar las pruebas de Rangel. Como gran ingeniero que era, fue consultado varias veces durante el debate sobre locomotoras y máquinas fijas y actuó como consejero de Robert Stephenson. Hadworth era una autoridad en la materia ya que había creado la mejor locomotora de Gran Bretaña de entonces, la inigualable Royal George, una máquina totalmente novedosa, muy potente y económica, capaz de superar todo lo que había construido Stephenson. Llegado el caso, podía arrastrar cargas a una velocidad de 14 kilómetros por hora.
La Sanspareil era una versión reducida de la Royal George, con 4 ruedas en lugar de 6, pero con un fogón igualmente descomunal. Los jueces de Rainhill también destacaron su tiro en forma de U, que superaba 2 veces la superficie de calentamiento de las calderas primitivas. Más vapor significaba más velocidad. ¿Esto es velocidad? Han superado la Sanspareil original y no se ha producido ningún contratiempo. Jane Hadworth Young ha venido a celebrar el éxito de la locomotora de su tatarabuelo. Imaginé que necesitarían ustedes la presencia de un Hadworth hoy aquí. No, estamos utilizando carbón. Hola, encantado de verla. ¿Va a montarse en uno de estos cacharros? Sí. Creo que serán unos 45 minutos. Excelente. Hemos tenido 2 o 3 viajes absolutamente perfectos. La máquina ha funcionado realmente bien, salvo por un par de tornillos sueltos que ha habido que ajustar y nada más. Por lo demás, todo ha ido perfectamente bien. La Sanspareil original falló debido a la rotura de una bomba de agua. Posteriormente, Hadworth descubrió además un cilindro agrietado. Creo que la Sanspareil no ganó en 1829 por muchas razones. Realmente tuvo bastante suerte considerando que era una máquina que había sido construida por un solo hombre, fundamentalmente de noche a la luz de una vela. Aún así, logró perfeccionar algunas piezas como la válvula de seguridad y otros componentes, pero habría sido mejor que los cilindros se hubieran calibrado en otro lugar. La competición parecía favorecer a los Stephenson. Hadworth tuvo que arriesgar su tiempo y su dinero mientras que los Stephenson contaban con su propia fábrica de locomotoras. Hadworth trabajaba para un ferrocarril de mina, de modo que tuvo que construir la locomotora en sus ratos libres. Fue toda una audaz aventura para un hombre con unos ingresos modestos y 7 hijos. Parecía evidente que los Stephenson sabían exactamente lo que Hadworth se traía entre manos. En varias ocasiones, Robert hace alusión al diseño de la Sanspareil e incluso llegó a incluir en una carta un boceto de la caldera. El destinatario era Henry Booth, el tercer hombre que firmó la solicitud de entrada de la Rocket y que compartió el premio con los Stephenson. Era además director de la compañía del ferrocarril y el encargado de organizar la competición. Para Hadworth no fue una competición limpia. Posteriormente, escribiría en tono amargo una carta a la Junta del Ferrocarril de Manchester y Liverpool. Me siento herido por ciertas declaraciones verbales y escritas. Baste decir que ni en su construcción ni en su diseño la máquina era deficiente, pero las circunstancias me obligaron a confiar en otros y, lamentándolo mucho, creo que fue un error. Confió plenamente en los Stephenson, cuya empresa fue la suministradora del cilindro defectuoso. Después de las pruebas de Rainhill, Hadworth montó su propio negocio para no tener que confiar sus proyectos a terceros. Creo que ya hemos demostrado que la Sanspareil merecía una mejor valoración que la que recibió en 1829, y ahora ya podemos decir algo a los detractores de la Hadworth, ¿verdad? Hermoso paisaje y espléndido día. 8 oeste y regreso a 15, 20, 27. Son 15:58. Los primeros cálculos muestran que el consumo de carburante era muy inferior al de 1829. Dadas las condiciones adecuadas, la Sanspareil no resultó ser tan ineficaz como lo había parecido en las pruebas de Rainhill originales. La máquina logró una media de 22 km por hora, de modo que posiblemente la Rocket hubiera perdido la competición. Cuando los jueces de las pruebas inspeccionaron la locomotora Rocket, descubrieron un tipo de caldera que jamás habían visto antes. En lugar de un único elemento como en la Novelty o la forma de U de la Sanspareil, presentaba un buen número de tubos desde la parte posterior del fogón por el conducto del agua. Los jueces no lo sabían, pero tenían ante sus ojos el futuro.
Creo que nadie comprendió la relevancia de aquello. Cuando analizas el tamaño de cada tubo de la caldera de la máquina Sans-Pareil y descubres que son 30 tubos pequeños y los extiendes en planchas lisas, te das cuenta inmediatamente de que es 5 veces la superficie de la llama respecto al agua. Así pues, creo que es probable que ni siquiera Stephenson se diera cuenta de la gran relevancia de aquello de cara al futuro. Las llamas son absorbidas vigorosamente en grandes bocanadas. Fue el gran avance que el diseño de locomotoras necesitaba para una producción de vapor y velocidad fiables. Aunque la historia ha reconocido a George Stephenson el diseño de Rocket, fue su hijo Robert quien transformó la máquina tirada por caballos de las minas en todo un caballo de carreras. Pero tampoco fue él quien tuvo la idea de utilizar la caldera multitubo, sino su colega Henry Booth, el hombre de la competición. Robert Stephenson introdujo muchas otras mejoras en el diseño. Quería darle un aspecto elegante y ligero y así utilizó muy eficazmente el vapor. Cuando las nubes de vapor ascienden por la chimenea, funcionan como el corcho de una botella al abrirla y empujan los gases de la combustión, avivando el fuego. Era la primera locomotora en la que el fuego, en lugar de tomar color rojo con llamas amarillas, era blanco e incandescente y creaba enormes cantidades de vapor. Fue como la llegada a la luna de aquellos tiempos. En 1829, la gran actuación de la Rocket sorprendió a todos. Pese a ser innovadora, no había logrado superar los problemas de todas las locomotoras, tal y como el equipo de la réplica no tardó en descubrir. A los 48 kilómetros de viaje, la máquina se movía a la mitad de la velocidad. Ha venido Dave y nos ha dicho que tenemos demasiada escoria, de modo que lo que va a hacer es desmenuzarla en trozos pequeños para que puedan pasar entre las barras y podamos seguir adelante. Es tanta la escoria que han de volver a la estación para solucionar el problema. Va a ser inútil. Sí. Voy a bombear desde abajo, ¿de acuerdo? Bien. A diferencia de sus rivales, se puede acceder a la rejilla de la Rocket sin perder combustión. Pero incluso así es difícil manejar la escoria. Está dura, no puedo. Hay que bajar hasta esta máquina de aquí. Agárrala. Bien. Aquello hizo a los operarios comprender la dificultad de las pruebas de Rangel, incluso para el equipo ganador. Fuimos un tanto presuntuosos al comienzo de la octava prueba, antes de que las cosas empezaran a ir mal. Sentí una responsabilidad histórica cuando trabajábamos debajo de la máquina, empapados en sudor, e imaginando que en su día también aquellos operarios se tuvieron que enfrentar a las mismas dificultades. Era el mismo esfuerzo que el de aquellos hombres, pero no éramos conscientes de ello. En absoluto fue una conclusión prevista. Los Stephenson habían inventado la primera locomotora de vapor moderna, pero se trataba de un prototipo. La Rocket se quedó obsoleta a los pocos meses de las pruebas de Rangel. Stephenson no estaba realmente compitiendo con una locomotora como esta para cubrir la línea férrea entre Liverpool y Manchester. Más bien lo que hizo fue presentar todo un caballo de carrera que pudiera ganar aquella carrera de obstáculos concreta. Es una fantástica locomotora para ganar las pruebas de Rangel. En 1829, los jueces no tuvieron duda. Por unanimidad consideramos que la máquina del señor Stephenson ha satisfecho las condiciones estipuladas y que, por tanto, es la mayor de las que han participado en estas pruebas experimentales celebradas en Rangel. Gracias. Estupendo.
There we are. There we are. Half a glass of water, 40 pounds of steam. Al finalizar las modernas pruebas de Reinhill, los jueces analizan los datos obtenidos. Las réplicas de locomotora presentan ciertas modificaciones que han sido tomadas en consideración en los cálculos finales. Creo que las pruebas han sido extremadamente útiles y que contamos ahora con más datos acerca de lo que realmente ocurrió en 1829 que la que teníamos a partir de los informes redactados entonces. A partir de los nuevos datos se sacaron unas conclusiones que todos estaban deseosos de conocer. Se trataba de saber cómo había sido la actuación de las rivales de la Rocket en el trayecto marcado. Los resultados fueron sorprendentes. La Sanspareil alcanzó la misma velocidad media que la locomotora Rocket original. Por su parte, la Novelty resultó ser demasiado lenta para poder clasificarse, de modo que nunca podría haber ganado las pruebas de Reinhill. Sin embargo, demostró gran eficacia. Con respecto al consumo de carburante, los resultados de la Sanspareil fueron muy parecidos a los de la Rocket. Eso significa que si la Sanspareil hubiera cubierto todo el trayecto en 1829, quizá habría ganado. Creo que ahora podemos asegurar que realmente las cosas han ido casi como en 1829 y queda demostrado que la Sanspareil demostró una gran eficacia y que fue una digna competidora de la Rocket. Las pruebas modernas demostraron que la máquina de Hardware era muy potente en cuanto a velocidad y consumo de carburante y que estaba a la altura de la locomotora de Stephenson. Pero la historia ha venido a decir que la Sanspareil fue sencillamente la última y mejor del pasado, mientras que la Rocket fue un experimento que inauguraba el futuro. Deberíamos estar contentos por la forma en que culminaron las pruebas de Reinhill en 1829, porque sabemos ahora que la Rocket era con gran diferencia sobre las demás el mejor modelo de locomotora y que un siglo después continuó ofreciendo servicios a los ferrocarriles de todo el mundo. El 15 de septiembre de 1830, la línea férrea entre Liverpool y Manchester era inaugurada por el primer ministro, el duque de Wellington. Un año después de las pruebas de Reinhill, las nuevas locomotoras de Robert Stephenson hicieron que la Rocket pasara a ser una reliquia. Las máquinas nuevas arrastraban vagones repletos de pasajeros entre las dos ciudades en la mitad del tiempo que tardaba el servicio de diligencia y además a mitad de precio. Aquel enorme salto adelante fue solo posible porque la Rocket ganó las pruebas de Reinhill. Fue un golpe de suerte para la historia que la máquina Sanspareil original se estropeara. Los experimentos de Liverpool darán un mayor impulso a la civilización que el aportado por ningún otro acontecimiento individual anterior. Se puede decir que proporcionaron alas a la humanidad. Y no es exagerado afirmar que la incorporación de vagones de vapor en los ferrocarriles nos sitúa en el inicio de una nueva era. Es toda una revolución social con efectos a largo plazo totalmente inconcebibles. La modernidad empezó en las pruebas de Reinhill. Sin la Rocket, nuestro mundo sería poco menos que inimaginable. Este pequeño animal que lanza bufidos y que casi invita a la ternura fue a continuación acoplado a nuestro vagón. Resulta difícil imaginar lo extraño que resultaba viajar así, sin aparentemente nada que impulsara el avance del convoy, salvo aquella mágica locomotora lanzando un aliento blanco y marcando un ritmo variable. Era una sensación de ir volando, deliciosa y extraña a la vez, casi indescriptible. Sin embargo, me sentía totalmente segura y no experimenté miedo alguno.